Muy buenas. Mi nombre es Héctor Antonio Ojeda Pacheco, discípulo de Jesucristo. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tocar una parte de las armaduras de Dios. Pablo, en Efesios 6, del 10 al 18, nos da a conocer todo lo que tiene que ver con la armadura que debemos tener los creyentes para poder resistir a las acechanzas del demonio. En esta conferencia vamos a tocar los dardos de fuego del maligno. Y vamos a hablar del versículo 16, que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que la fe es la que nos ayuda a apagar los dardos del maligno. Vamos a comenzar a analizar cuando Pablo dice tomad el escudo. ¿Qué significa tomad el escudo? En Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Es escudo para los que caminan rectamente. En Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Génesis capítulo 15 versículo 1 nos dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el Salmo 18, versículo 30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Salmo 3:3 dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10, el mismo Satanás da un principio que dice lo siguiente, vamos a leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado, bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces vemos que Satanás está diciendo que Dios cercó alrededor de él, que colocó una protección a Job. Ahora, ¿cuáles son las características de Job? Dice Dios que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice de la fe, toma el escudo de la fe.
En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición de fe. Entonces vemos dos palabras interesantes, certeza y convicción. Cuando hablamos de certeza, ¿qué dice la Biblia? Vámonos a Proverbios 22:21. Dijo, para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren. Y si nos vamos al diccionario, dice que certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. También aparece la palabra convicción. Y en el Salmo 51, del 3 al 4, David nos da una convicción que él tiene y él dice, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. ¿Qué es convicción? Convencimiento. Estar convencido de que eso es así. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos dos connotaciones de cómo la fe llega. Llega por el oír y por la palabra de Dios. Ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Dice Hebreo 11:8 que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero un ejemplo de la obediencia de Abraham lo encontramos en Génesis 22, capítulo 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Del 4 al 8 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, 11, 13. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en un lugar de su hijo. Vemos que Abraham, que el principal principio del temor a Dios es obedecerle, obedecerle. Y hay que tener en cuenta también que cuando Abraham recibe la orden, la recibe al oírla, no al leerla, porque como todos sabemos, en esa época no había la literatura que tenemos ahora, que se llama la Biblia. La fe de María. Lucas 1, versículo 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, al que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que María hace una pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella sabía que para tener un niño tenía que tener una relación con un hombre. Y ojo que ella era pariente de Elizabeth. Elizabeth es descendiente de Aarón. Aarón son los levitas. O sea que María tenía conocimiento de que en épocas anteriores Abraham concibió a su mujer estéril. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, la mamá de Sansón, que era estéril, también concibió a Sansón, siendo estéril. Entonces vemos que hay una duda, mas sin embargo ella confía en lo que le dice el ángel, y el ángel se lo complementa con lo que dice de la pariente Elizabeth, que ella era estéril y era una anciana y lógicamente había quedado embarazada. Vamos a hablar de la fe del centurión. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, nos habla de una fe, de una definición de fe, y el propio Jesús lo dice. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces miremos que la fe del centurión estaba basada en lo que él dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, no tienes que ir hasta allá, solamente dilo y eso se va a cumplir. Basado en eso, creyó en Jesús, pero un conocimiento él tenía previo de que las cosas se podían hacer sin necesidad de que Jesús fuera a la casa de él. Ahora vamos a hablar de la fe de Rahab. La ramera, dice Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Vamos a ver de dónde viene esto. Entonces, la fe de Rahab se fundamenta en lo que dice el capítulo 2 de Josué, de versículo 8 al 14. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y le dijo a los hombres: sé
sea, conozco que el Señor os ha dado la tierra y que el terror de vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Ollí, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de nosotros. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrame por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre. Entonces vemos que Rahab, su fe se fundamentaba en el conocimiento que tenía. ¿Que tenía por qué? Porque ella dice, sé que el Señor, y después se dijo, porque hemos oído como el Señor. O sea, su fe se fundamentaba en el conocimiento de lo que había oído y de lo que había leído. Entonces, vemos que la fe entra por el oír y el oír por la palabra del Señor. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Dice, con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando la Biblia toma el término dardos, quiere decir lo siguiente. En Habacuc 3:14 nos dice lo siguiente: oraste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como con tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. De este texto, la palabra que vamos a decir se llama oraste, con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. ¿Qué significa horadar? Horadar significa hacer en una cosa un agujero muy profundo o que la atraviese de parte a parte. O sea que los dardos van a abrir la cabeza tuya, tu mente, y la van a atravesar de lado a lado. Ahora, ¿qué pasa si yo me dejo horadar? Si me dejo perforar, taladrar o agujerar bíblicamente. Ojo. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 17 dice lo siguiente: entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Entonces aquí vemos una palabra que se llama lesna. ¿Qué es lesna? Lesna es un pulsón. Ahora, si tú te dejas horadar la cabeza, serás esclavo o siervo del que te la horadó. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio 15, 17. Éxodo 21, 6 dice lo siguiente: entonces su amo lo hará llegar a los jueces y le hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí vemos una escena en Jueces capítulo 4, versículo 21 al 22, donde le oraban, pero de verdad, la cabeza a un tipo que se llama Sisara. Y es Jael, la mujer de Eve, la que le abre la cabeza con ese estaca. Pero aquí no lo hizo esclavo, aquí lo mató. ¿Qué son los dardos de fuego del enemigo? El maligno siempre tratará de colocarte duda,
el miedo, el bajo estima, la desconfianza, el desánimo, la culpa y los malos pensamientos. Él siempre te va a bombardear la cabeza con esto. Lo único que tú tienes que es no dejarte horadar. ¿Y cómo no lo haces? Teniendo la fe que radica en el oír y el oír en la palabra del Señor, teniendo el conocimiento que nos dejó el Todopoderoso, el Espíritu Santo, cuando inspiró a los que escribieron la Biblia para que nosotros tuviéramos las herramientas para poder defendernos. Bueno, terminamos. Chao.